Para los que ya no pueden conformarse, hay un momento, a veces fugaz, a veces eterno, en el que algo dentro de ti se quiebra. No es dolor exactamente, tampoco rabia. Es una mezcla de claridad y descontento. Es darte cuenta de que no puedes seguir viviendo en automático, que no basta con sobrevivir, cumplir expectativas, coleccionar logros vacíos o aparentar sonrisas en fotos bien encuadradas. Ese momento lo cambia todo. Quizás estás en él ahora, tal vez ya lo pasaste, o puede que estés a punto de enfrentarlo sin saberlo. Lo cierto es que una vez que lo vives, hay una pregunta que empieza a perseguirte con insistencia. ¿Y si esto no fuera todo? ¿Y si hubiera algo más allá de lo que te dijeron que era posible para ti? Más allá del miedo, del no se puede, del así es la vida. Más allá del pasado que te repites, de los límites que heredaste, del mapa que otros dibujaron para ti. Este libro es para quienes ya no pueden aceptar una vida a medias. Para los que sienten el fuego pero no saben por dónde empezar. Para los que han caído y no solo quieren levantarse, sino levantarse más grandes, más sabios y más libres. No tengo fórmulas mágicas y no quiero vendértelas. Lo que sí tengo son verdades incómodas, preguntas que abren grietas, historias que rompen moldes y herramientas que desafían. Este libro no es para entretenerte, es para sacudirte, empujarte y despertarte. Porque lo imposible no es un muro, es una idea. Y tú estás a punto de atravesarla. Bienvenido a lo que empieza cuando todo lo demás se termina. Bienvenido a Más allá de lo posible. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El límite invisible. Durante años vivimos creyendo que los límites están allá afuera, en la economía, en la política, en la falta de tiempo, en los recursos escasos, en la genética, en la educación que no tuvimos o en la suerte que otros sí tuvieron. Nos enseñaron que la vida es una línea recta con paredes firmes, que algunos nacen con más espacio para moverse y otros deben conformarse con menos. Sin embargo, hay algo que no nos dijeron con la misma fuerza, que el límite más poderoso, más difícil de identificar y a la vez más fácil de romper es el que llevamos dentro. No es una muralla, es una idea. No está afuera, está incrustada en la forma en que pensamos, en lo que creemos merecer, en lo que asumimos como verdad incuestionable. Y por eso es tan difícil de ver. El verdadero límite no te grita, no se impone con violencia, se disfraza de lógica. Te susurra con voz amable que no es el momento, que mejor ser realista, que así están las cosas. Te convence de que soñar es un exceso, de que aspirar a más es arrogante, de que sentirte insatisfecho es una falta de gratitud. Ese límite invisible no te frena con cadenas, sino con dudas pequeñas, razonables, repetidas una y otra vez hasta que suenan como certezas. Es el miedo que aprendiste a normalizar, la resignación bien vestida, el no soy capaz dicho en silencio mientras sonríes por fuera. Pero, ¿y si te dijera que ese límite puede romperse? ¿Que lo que hoy parece el borde de tu capacidad es apenas el inicio de una nueva versión de ti? ¿Y si te dijera que lo que más temes intentar es exactamente lo que más necesitas hacer? La mayoría de las personas viven toda su vida sin cuestionar sus límites internos, se adaptan, construyen su mundo alrededor de ellos, aprenden a vivir cómodos en una jaula mental sin siquiera notar las rejas. Pero algunos, muy pocos, sienten algo más fuerte que el miedo, la urgencia, la necesidad visceral de ir más allá. No saben cómo, no tienen todas las respuestas, pero sienten con claridad que quedarse donde están ya no es opción. Este capítulo es para ellos, para ti, si estás leyendo esto no por curiosidad, sino porque algo en tu interior ya empezó a agrietar ese límite invisible. No necesitas tener todo claro, solo necesitas dejar de fingir que no lo ves. Ese pensamiento que te ha estado rondando, esa idea que vuelve cuando todo está en silencio, eso que no te atreves a contar por miedo a que se rían, ahí está el camino. Ahí está la grieta en la pared. No tienes que derrumbarla de una sola vez, solo tienes que empujar un poco cada día. Un paso,
una acción, una decisión. Porque el límite no se va a mover solo, y lo que está del otro lado no es imposible, simplemente está esperando a que decidas cruzar. Capítulo 2. Cuando el miedo se disfraza de realismo. Hay una trampa que casi nadie ve, y es quizá la más peligrosa de todas: confundir el miedo con sabiduría. Es sutil, elegante e incluso a veces suena inteligente. Se presenta como prudencia, como lógica, como experiencia. Te dice que no des ese paso porque no es el momento, que no apuestes por eso que amas porque la vida no funciona así, que no sueñes tan grande porque la realidad es otra. Ese miedo no llega con gritos, no paraliza con pánico, llega con palabras bien formuladas, respaldadas por ejemplos, por estadísticas, por anécdotas de otros que lo intentaron y fallaron. Y lo peor de todo es que muchas veces proviene de personas que amas, que se preocupan por ti, que quieren lo mejor, pero que también fueron víctimas de la misma trampa. Es el miedo disfrazado de realismo. Y no hay nada más mortal para el crecimiento personal que una mentira que parece verdad. Lo realista no es enemigo del progreso, pero sí lo es cuando se convierte en excusa para no arriesgar, cuando se transforma en una jaula que suena sensata, cuando ya no se usa para medir riesgos, sino para justificar estancamientos. No se trata de lanzarse a lo loco sin pensar, no se trata de negar los desafíos reales que existen allá afuera, pero hay una diferencia abismal entre prepararte para enfrentar obstáculos y resignarte a que esos obstáculos definan tu vida. La resignación es una muerte lenta, y el miedo, cuando se disfraza de sentido común, te lleva directo hacia ella sin que te des cuenta. Lo más insidioso del miedo realista es que se ajusta a tu historia personal. No te dice nadie puede hacerlo, te dice tú no puedes hacerlo porque ya lo intentaste y fallaste, o porque tú no tienes lo que ellos tienen, o porque a tu edad, a estas alturas, con tus responsabilidades, ya no es tan fácil. Y tú le crees porque suena tan razonable, tan adaptado a tus circunstancias, tan convincente. Pero si te detienes por un instante, si logras silenciar ese discurso por un momento y observas con brutal honestidad, te darás cuenta de que en el fondo lo que habla no es la realidad, sino el miedo de volver a sentir dolor. Miedo a fracasar, miedo a decepcionar, miedo al juicio ajeno, miedo a no ser suficiente. Y ese miedo no es malo, es humano. El problema no es tener miedo, es permitir que se disfrace de tu voz interna, de tus valores, de tu criterio. Porque una vez que lo hace, empieza a tomar decisiones por ti, y lo hace tan bien que ni siquiera notas que ya no eres tú quien está al mando. ¿Cuántas veces has dicho no es el momento cuando en realidad querías decir tengo miedo? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por protegerte de un dolor que solo vivía en tu imaginación? ¿Cuántas veces te has contado a ti mismo una versión lógica de por qué no puedes solo para no tener que enfrentarte al riesgo de intentar? Mira a tu alrededor. Muchos de los que hoy admiras por haber hecho cosas extraordinarias no eran más valientes que tú. Solo dejaron de mentirse. Aceptaron que tenían miedo, pero decidieron que su visión era más importante, y eso marcó la diferencia. La verdad es que el miedo nunca se va del todo, solo cambia de forma, pero cada vez que lo enfrentas, lo desarmas, y cada vez que lo vistes de verdad absoluta, lo fortaleces. Este capítulo no es para que dejes de tener miedo, es para que aprendas a desenmascararlo, para que puedas distinguir cuándo estás tomando decisiones con coraje y cuándo estás cediendo a un miedo vestido de traje. El mundo está lleno de personas inteligentes atrapadas en vidas pequeñas por no haber cuestionado sus propias justificaciones. Tú no tienes que ser una más. La próxima vez que tu mente te diga que no es posible, pregúntate con sinceridad: ¿es realmente la voz de la razón o es el miedo haciéndose pasar por sensatez? Porque hay una diferencia inmensa entre ser realista y ser esclavo de una mentira que suena razonable. Solo uno de esos caminos te lleva más allá de lo posible. Capítulo 3. Reescribiendo la realidad. Todo lo que llamamos realidad comenzó alguna vez como una idea. Lo que hoy damos por hecho, lo que usamos, lo que admiramos, lo que creemos posible, incluso lo que consideramos normal, alguna vez fue impensable. No es una metáfora, es un hecho.
Hubo un tiempo en el que volar era un mito, en el que comunicarse a distancia era brujería, en el que correr una milla en menos de 4 minutos era fisiológicamente imposible. Cada imposible en la historia humana ha sido una frontera mental antes que una limitación física. Y lo más inquietante es que la gran mayoría de las personas no viven en la realidad, sino en su versión editada de la realidad. Una versión construida por lo que aprendieron, por lo que vieron en su entorno, por lo que les dijeron desde pequeños, por lo que experimentaron y sobre todo, por lo que creyeron de esas experiencias. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo evento y construir dos realidades completamente distintas. Porque no vemos el mundo como es, lo vemos como somos. Y si esto es cierto, y lo es, entonces la realidad, tu realidad, no es un hecho inamovible, sino una historia que puedes reescribir. Pero no puedes reescribir una historia que no estás dispuesto a cuestionar. Ahí está el primer obstáculo, la comodidad de lo conocido. Nos acostumbramos tanto a ver el mundo de una manera que cualquier intento de cambiarlo nos produce vértigo, incluso cuando sabemos que esa visión nos limita, nos duele o nos encierra. Es como si hubiéramos aprendido a vivir en una casa con las ventanas empañadas. Vemos formas, intuimos el paisaje, nos movemos con cuidado para no tropezar, pero no alcanzamos a ver la amplitud de lo que realmente está afuera. Y aunque podríamos limpiar el vidrio, preferimos no hacerlo porque, en algún nivel, ya hicimos las paces con esa niebla. Reescribir la realidad no significa mentirte a ti mismo. No se trata de cerrar los ojos e imaginar un mundo de fantasía. Se trata de abrirlos más que nunca y preguntarte, ¿qué partes de lo que creo real son simplemente interpretaciones heredadas? ¿Qué cosas considero verdades absolutas solo porque nadie a mi alrededor se atrevió a cuestionarlas? ¿Qué hay detrás de mis siempre ha sido así? Tu historia puede haber empezado en circunstancias difíciles, puedes haber vivido traumas, injusticias, fracasos, rechazos. Eso no se borra, pero la forma en que esas cosas se integran en tu narrativa sí se puede transformar. Puedes dejar de ser la víctima de una historia escrita por otros y convertirte en el autor de una nueva versión. Una versión que no niegue el pasado, pero que lo use como plataforma, no como ancla. El problema no es haber vivido dolor. El problema es seguir interpretando todo desde esa herida. El problema no es haber fracasado. El problema es construir una identidad a partir de ese fracaso. Lo más poderoso que puedes hacer por ti mismo no es cambiar tu entorno, ni tu situación económica, ni tus relaciones. Lo más radical es cambiar la manera en que miras. Porque cuando cambias tu percepción, cambias tu comportamiento. Y cuando cambias tu comportamiento de forma sostenida, cambias tus resultados. Así empieza el verdadero cambio. No en la acción inmediata, sino en la mirada interna. Ahí es donde se construyen o se destruyen los límites. Ahí es donde vive la versión de ti que aún no conoces. Muchas personas pasan la vida entera tratando de ajustar el mundo externo a su realidad interna, sin darse cuenta de que lo más efectivo sería ajustar su mundo interno. No puedes controlar todo lo que te sucede, pero sí puedes decidir qué significado le das. Y el significado que le das a lo que vives define lo que vives. Así que este capítulo no es una invitación a evadir la realidad, es una provocación para redibujarla, para que te detengas y observes con brutal honestidad las ideas que has dado por ciertas, para que pongas en duda los siempre, los nunca, los así soy yo, los esto es lo que hay. Porque ahí, justo ahí, en lo que jamás cuestionas, está escondido tu límite más grande. Si logras mirar con otros ojos, todo cambia. No porque el mundo cambie de golpe, sino porque tú cambias tu papel dentro de él. Y entonces, lo que parecía fijo se vuelve flexible. Lo que parecía cerrado empieza a abrirse. Lo que parecía imposible se vuelve alcanzable. La realidad no es una prisión, es un espejo. Y si te atreves a cambiar la imagen que llevas dentro, tarde o temprano, el reflejo también cambiará. Capítulo 4. El primer paso siempre da miedo.
No importa cuántos libros leas, cuántos cursos tomes, cuántas frases inspiradoras compartas en tus redes sociales o cuántas veces te digas a ti mismo que estás listo, el primer paso siempre da miedo. Y no está mal que así sea, de hecho, es necesario. El miedo al comienzo es una señal de que estás saliendo de la zona muerta del estancamiento y entrando en el territorio vivo de lo incierto. Es una alarma natural del cuerpo y la mente, porque vas a pisar un suelo que nunca has tocado, vas a hablar desde una voz que aún no has usado, vas a apostar por una versión de ti que todavía no conoces del todo. Y eso, aunque sea emocionante, también es profundamente inquietante, porque lo que hay antes del primer paso es un terreno familiar, no siempre cómodo, pero familiar, y el cerebro humano tiene una adicción ancestral a lo conocido. Aunque la rutina duela, aunque la vida repetida agote, aunque el más de lo mismo esté carcomiendo tus ganas, existe una parte de ti que preferiría quedarse ahí simplemente porque es un terreno que ya sabe recorrer. El miedo aparece justo cuando estás por cruzar la línea que separa lo que sabes manejar de lo que aún no controlas, y como somos criaturas que confunden control con seguridad, nos resistimos. Empezar, de verdad empezar, no es levantar una mano, ni escribir un plan, ni imaginar un futuro mejor. Empezar es moverse con miedo. Es tomar acción con las piernas temblando, con la mente dudando, con el corazón dividido. Empezar es lanzarte a hablar cuando sientes que no tienes derecho, es publicar eso que escribiste y borrar el ¿quién soy yo para decir esto? Es mandar ese mensaje, tomar esa decisión, dar ese giro aunque no tengas garantías. El primer paso no es limpio, no es perfecto, casi nunca es claro. A veces es torpe, inseguro, a veces incluso duele, porque te enfrenta con todo lo que evitaste sentir durante años. A veces se siente como traicionar a los que te dijeron que no se podía, como decepcionar a la versión de ti que se mantuvo pequeño para encajar, como caminar a ciegas con solo la intuición como faro. Y sin embargo, es el paso más importante de todos. Porque mientras sigas esperando sentirte listo, nunca te moverás. Porque mientras sigas creyendo que el miedo es una señal de que debes frenar, seguirás atrapado. La verdad es que el miedo, en este punto del camino, es una brújula, señala la dirección. No porque todo lo que temas sea bueno, sino porque en lo que más te cuesta enfrentar se esconde lo que más necesitas conquistar. Si te da miedo hablar en público, ahí hay un mensaje que quieren hacer. Si te da miedo irte de ese lugar donde no creces, ahí hay una libertad que está esperando. Si te da miedo pedir ayuda, ahí hay una herida que merece ser vista y sanada. Cada miedo que aparece antes del primer paso tiene una función, protegerte. Pero tú ya no necesitas protección, necesitas expansión. No eres un niño aprendiendo a cruzar la calle, eres un adulto con la capacidad de equivocarse y reconstruirse. Así que el miedo ya no puede tener el control. Puede estar en el auto, claro que sí, pero no puede tocar el volante. Porque si dejas que te dirija, te llevará directo al mismo lugar donde siempre estuviste. Y tú sabes, en el fondo lo sabes, que ya no puedes quedarte ahí. El primer paso no garantiza éxito, no te libra del dolor, no te lleva directo a la cima, pero te saca del pantano de la parálisis, te devuelve la dignidad del movimiento, te da la experiencia real, no la idea imaginada, te conecta con la vida en su forma más cruda, más intensa, más verdadera. Porque la vida no se experimenta desde el pensamiento, se vive desde el acto. El acto de avanzar, aunque no sepas a dónde exactamente. El acto de empezar, aunque no tengas todas las respuestas. El acto de decir, tengo miedo, y aún así, voy. Es ahí donde empieza todo. No en el día perfecto, ni en el plan ideal, ni en la certeza absoluta. Empieza en ese momento crudo, simple y valiente en el que decides moverte con todo el miedo encima. Porque en ese acto de empezar, incluso temblando, ya estás venciendo una parte de ti que antes mandaba, y eso es más grande que cualquier resultado. El primer paso no es pequeño, aunque parezca, es una declaración silenciosa al universo. Es decirle, estoy listo para vivir diferente, estoy dispuesto a descubrir quién soy más allá de este lugar. Así que si sientes miedo, si estás dudando, si la voz dentro de ti está gritando que no puedes, felicidades, estás en el umbral exacto donde todo puede cambiar. No lo pienses más, da el paso, porque nadie más puede darlo por ti, y porque lo que viene después solo lo conoce quien se atreve a cruzar. Capítulo 5. La zona de confort
no es un hogar. La zona de confort tiene muy buen marketing. Se siente tibia, conocida, predecible. Es un lugar en el que nada cambia demasiado y todo parece bajo control. Allí nada te desafía, nada te obliga a crecer y nada se rompe. Pero también, y esto es lo que no nos gusta admitir, allí nada florece. No es una zona de paz, es una zona de pausa. Es un limbo en el que uno se acomoda creyendo que está seguro, mientras en el fondo va marchitándose lentamente, un poco cada día. Y lo más peligroso es que como el deterioro no es inmediato, uno se engaña. Dice, estoy bien, mientras algo dentro comienza a apagarse. Dice, estoy cómodo, cuando en realidad está resignado. Dice, no es el momento, cuando en realidad no sabe cómo lidiar con el vacío que implica crecer. Porque crecer implica perder algo, siempre. Implica incomodarse, implica soltar identidades, creencias, vínculos y hábitos que formaban parte del suelo donde estabas parado. La zona de confort, por eso mismo, no es un hogar, porque un hogar es un lugar donde puedes expandirte, crear, descansar y ser. Pero la zona de confort no te deja ser del todo. Te pide que te mantengas igual para que las cosas no cambien, para que no incomodes, para que no se sacudan las estructuras. Y entonces pasas los años tratando de encajar en una forma que te queda cada vez más chica, justificando tu quietud con excusas que suenan lógicas. Te convences de que no necesitas más, te repites que no es tan grave, te acostumbras a una vida tibia, sin sobresaltos, pero también sin pasión. Y eso, aunque parezca seguro, no es vida, es permanencia. Lo irónico es que la zona de confort nunca fue realmente cómoda, solo es conocida. Es la rutina que sabes transitar aunque te desgaste. Es la relación que ya no te hace bien, pero en la que sabes moverte. Es el trabajo que no te llena, pero que pagas con la falsa paz de lo estable. Es esa versión de ti que todos entienden, que no incomoda, que no brilla tanto como para que alguien se sienta amenazado. La zona de confort te vuelve invisible incluso para ti mismo, porque empiezas a olvidar lo que deseabas, lo que soñabas, lo que te hacía vibrar. Empiezas a normalizar lo gris, a celebrar pequeños alivios en lugar de grandes transformaciones. Y lo peor, empiezas a construir una identidad basada en la costumbre. Te dices, yo soy así, sin preguntarte si realmente lo eres o simplemente es lo que te acostumbraste a hacer. Salir de la zona de confort entonces no es una decisión estética o superficial, es una ruptura interna, es declarar que ya no estás dispuesto a vivir a medias, que prefieres la incertidumbre del cambio antes que la certeza de una muerte emocional lenta. Es elegir la incomodidad de ser fiel a ti antes que la falsa calma de encajar en lo que otros esperan. Pero no nos confundamos, salir de ahí no es glamoroso, no es inspirador al principio, es confuso, da miedo, te deja expuesto. Perderás certezas, perderás aplausos, perderás incluso algunos vínculos que no están listos para tu nueva versión. Pero lo que ganas no se puede medir en palabras. Ganas presencia, ganas claridad, ganas fuerza, ganas una relación verdadera contigo. Ganas la capacidad de mirar atrás y saber que viviste de verdad. Nadie que haya salido de su zona de confort vuelve igual, porque una vez que cruzas ese umbral, descubres que todo lo que creías que te protegía, en realidad te estaba encadenando, que todos los no puedo eran negociaciones con el miedo, que todos los así es la vida eran rendiciones disfrazadas, y que la vida que realmente deseas, no la que los demás aprueban, no la que encaja, sino la que enciende tu alma, está fuera de ese espacio controlado. Salir no significa destruir todo, a veces es solo un paso, un cambio de mirada, un no donde antes decías sí, un silencio donde antes te justificabas, una acción pequeña pero fiel. Y ese movimiento, aunque parezca mínimo, es sagrado, porque no estás saliendo de una zona cualquiera, estás saliendo del lugar en el que aprendiste a esconderte de ti. No, la zona de confort no es un hogar, es una sala de espera decorada con excusas, y tú llevas demasiado tiempo sentado ahí, esperando no sabes qué. Este capítulo no es un empujón, es una llave. La puerta no está cerrada, nunca lo estuvo. Solo necesitas dejar de fingir que el sillón donde estás sentado te pertenece. Te toca levantarte, aunque no sepas a dónde vas, aunque tiembles, aunque duela, porque lo único que realmente te pertenece es lo que construyas fuera de ese lugar. Capítulo 6. Fracasar también es avanzar. Fracasar. La sola palabra carga con un peso que nos enseñaron a temer desde niños. Fracasar es suspender un examen, ser despedido, que te digan que no, que algo no salga como lo planeaste.
Fracasar es quedarse atrás, quedar mal, quedar solo. Así lo entendimos, así nos lo inculcaron. Desde la escuela hasta el mundo adulto, se nos educó para evitar el error como si se tratara de una mancha que no se borra, una señal de inferioridad, una prueba de que no servimos. Pero nadie te dice que, en realidad, fracasar no solo es inevitable, sino absolutamente necesario si alguna vez quieres avanzar de verdad. El fracaso no es lo contrario del éxito, es parte del camino hacia él. No es el final de nada, es la interrupción de una idea que tenía que romperse para dar paso a una mejor. Fracasar es avanzar porque cada caída te muestra lo que no sabías, lo que aún no dominabas, lo que aún tienes que transformar dentro de ti. Fracasar es un espejo brutal, incómodo, pero honesto. Te enfrenta con tus ilusiones, con tu ego, con tus expectativas infladas. Te quita las máscaras y te deja cara a cara con tu verdad más cruda. Y en esa desnudez hay una oportunidad que no existe cuando todo va bien, la oportunidad de rehacerte desde un lugar más real. El problema no es fracasar, es lo que te dices a ti mismo cuando eso ocurre. Si el error se convierte en una sentencia, en un castigo, en una etiqueta que llevas colgada para siempre, entonces sí, el fracaso te atrapa. Pero si lo entiendes como un proceso, como parte del viaje, como un maestro áspero pero generoso, entonces se convierte en una fuente de poder. ¿Cuántas veces te detuviste por miedo a fallar? ¿Cuántas ideas enterraste por temor a no estar a la altura? ¿Cuántas veces preferiste no intentar antes que enfrentar la posibilidad de que algo saliera mal? Vivimos evitando el fracaso como si fuera una catástrofe, pero lo que en realidad nos destruye es la parálisis que esa evitación genera. Porque al querer evitar el dolor de fallar, terminamos aceptando el dolor más profundo de todos, el de no haberlo intentado nunca. La frustración más devastadora no es por lo que hiciste y no salió, sino por lo que jamás te atreviste a hacer. Y eso lo ves en los ojos de quienes pasan los años coleccionando excusas, aferrados a una versión mediocre de la vida, justificando su inmovilidad con frases como «no era para mí», «no se dio», «me conformo con lo que tengo». No es humildad, es miedo. Miedo disfrazado de madurez. Miedo con buenos modales. Pero el verdadero crecimiento no viene del control ni de la perfección. Viene del caos, del tropiezo, del reajuste. Viene de decir «me equivoqué» sin que eso derrumbe tu identidad. Viene de levantarte después de un fracaso sin esconderte, sin justificarte, sin necesitar que nadie te aplauda. Fracasar también es avanzar porque te saca de la fantasía de que tienes que hacerlo todo bien, porque te libera del peso de la imagen perfecta, porque te conecta con tu humanidad y desde ahí con tu verdadera fuerza. Hay una dignidad profunda en quien fracasa y sigue, en quien asume el golpe pero no renuncia, en quien cambia de estrategia, no de esencia, en quien acepta que caer es parte del juego y que lo que realmente importa no es cuántas veces lo logras, sino cuántas veces estás dispuesto a volver a empezar. Y esa disposición no se entrena en la comodidad. Se entrena en la arena, con la cara llena de polvo, con las rodillas marcadas, con el alma golpeada pero de pie. No hay historia grande sin caídas. No hay transformación real sin ruptura. No hay conquista sin riesgo. Y no hay riesgo sin la posibilidad de perder. Por eso fracasar también es avanzar. Porque solo fracasa quien se movió, quien apostó, quien lo intentó. El que no lo intenta no fracasa, pero tampoco vive. Así que no huyas más del error, no le temas al juicio, ni al tropiezo, ni al qué dirán. Teme en todo caso a una vida tan contenida, tan calculada, tan anestesiada, que nunca te ponga frente a la posibilidad de caer ni a la de volar. Porque ambas son inseparables, y porque no puedes querer el salto si no estás dispuesto a aceptar el abismo. No hay aprendizaje más profundo que el que deja una herida. Y no hay victoria más real que la que llega después de haber perdido. Así que si fracasaste, si algo no salió, si estás en ese lugar oscuro donde todo parece haberse desarmado, respira. No estás roto, estás en construcción. No estás perdido, estás reenfocando. No estás fuera del camino, estás justo en el centro de tu viaje. Aprieta los dientes, levanta la mirada y da el siguiente paso. Porque sí, fracasar también es avanzar.
Capítulo 7. El poder de la mente rebelde. La mente es, sin duda, el campo de batalla más intenso que enfrentarás en tu camino hacia lo que parecía imposible. No porque sea un enemigo, sino porque es una maquinaria poderosa, diseñada para protegerte a toda costa, incluso cuando esa protección se convierte en una prisión. La mente rebelde es aquella parte de ti que cuestiona, que desafía, que no se conforma con las versiones oficiales del mundo o de ti mismo. Es esa voz interna que se niega a aceptar límites impuestos, que busca caminos nuevos cuando todos insisten en los viejos, que siente que hay algo más allá de lo visible y lo evidente. Pero el poder de la mente rebelde no reside en la rebeldía por sí misma, sino en su capacidad para transformar lo que parece fijo en algo maleable, en su fuerza para romper cadenas invisibles y abrir horizontes inéditos. Y sin embargo, no es fácil manejar esa rebelión, porque la mente, por un lado, quiere cambiarlo todo, y por otro, teme perder el control. Por eso se generan conflictos internos brutales, el deseo de avanzar y la resistencia al cambio, la necesidad de seguridad y el impulso de riesgo, la comodidad del pasado y la promesa incierta del futuro. La mente rebelde, en su esencia, es un acto de valentía. Es la chispa que puede incendiar el fuego de la transformación o la tormenta que puede destruir lo que construiste. Depende de cómo la entrenes, de cómo la escuches y de cómo la canalices. Para usar ese poder a tu favor, necesitas primero conocerla. Entender qué miedos la limitan, qué creencias la encierran, qué heridas la paralizan. Porque la mente rebelde sin conciencia puede ser caótica, destructiva, agotadora. Puede llevarte a decisiones impulsivas, a frustraciones, a pérdidas de foco. Pero la mente rebelde consciente es tu mejor aliada, es la que te impulsa a salir de la zona de confort, a desafiar las narrativas limitantes, a inventar caminos cuando parece que no hay ninguno. Es la que te permite preguntarte, ¿y si pudiera ser diferente? ¿Y si esto no es todo lo que hay? ¿Y si la realidad que conozco es solo una versión entre muchas? Ese cuestionamiento es el motor del crecimiento, y es también el detonante de la incertidumbre, la incomodidad y a veces el miedo más profundo. Porque rebelarse es arriesgarse a perder lo conocido para ganar lo desconocido. Es soltar lo que te dio seguridad para abrazar la posibilidad. Es decir no a lo que no te sirve, incluso cuando los demás esperan que digas sí. La mente rebelde no es una moda, ni un capricho, ni un acto de rebeldía superficial. Es una fuerza ancestral que habita en ti, esa que ha permitido a la humanidad romper moldes, descubrir continentes, crear arte, ciencia y magia. Es la voz de los que se negaron a aceptar lo imposible. Pero para que esa voz sea poderosa, debe ir acompañada de un corazón claro y una voluntad firme. Debe aprender a escuchar y no solo a gritar. Debe aprender a elegir sus batallas y no desgastarse en luchas sin sentido. Debe transformarse en sabiduría, no en ruido. En ese equilibrio está el verdadero poder. El poder de una mente rebelde bien guiada puede llevarte a más allá de lo posible. Porque cuando combinas la fuerza del cuestionamiento con la claridad de propósito y la acción consciente, empiezas a moverte en una frecuencia donde lo imposible se convierte en el próximo paso lógico. Y no hay nada más liberador que descubrir que las barreras que te frenaban eran en realidad construcciones mentales y que tú tienes la llave para derribarlas. La mente rebelde te invita a ser arquitecto de tu vida, no espectador. A no aceptar las reglas escritas por otros, sino escribir las tuyas. A no vivir en la sombra de lo que te dijeron que puedes, sino en la luz de lo que decides ser. Pero para eso, tienes que atreverte a mirar hacia adentro con brutal honestidad, a descubrir cuáles son las voces que te frenan, los patrones que se repiten, los miedos que paralizan. A desafiar esas voces con el poder de tu intención y la fuerza de tu acción. La mente rebelde no es un destino, es un camino que requiere paciencia, coraje y disciplina. Porque no se trata solo de decir no a lo que te limita, sino también de decir sí a lo que te expande. Sí a la incertidumbre, al esfuerzo, a la vulnerabilidad, al aprendizaje constante. La mente rebelde es el faro que te guía cuando la tormenta parece ganar. Es la llama que ilumina el sendero cuando todo parece oscuro. Es la voz que susurra, puedes más, no te rindas, hay algo más allá.
Y esa voz merece ser escuchada, nutrida y puesta en acción, porque dentro de ti está la mente rebelde que puede abrir puertas, romper techos y llevarte a territorios que hoy solo imaginas. Solo necesitas encontrarla, confiar en ella y dejar que te lleve más allá de lo posible. Capítulo 8. La resiliencia es la verdadera fortaleza. Hablar de resiliencia es hablar de la capacidad humana para atravesar la adversidad, y no solo sobrevivir, sino crecer a partir de ella. Pero pocas veces entendemos realmente qué significa ser resiliente. A menudo pensamos que la resiliencia es simplemente aguantar, resistir, soportar el golpe y seguir adelante. Pero es mucho más que eso. La resiliencia verdadera no es un endurecimiento frío, ni una armadura que nos proteja del dolor. Es una flexibilidad profunda, una capacidad para doblarse sin romperse, para transformar la experiencia adversa en una oportunidad para reinventarse, para descubrir recursos internos que no sabíamos que existían. La resiliencia es ese músculo invisible que se fortalece cada vez que eliges levantarte, que eliges seguir cuando todo parece perdido, que decides confiar en ti mismo incluso cuando el mundo te dice que no. Pero no es un camino fácil. La resiliencia no se cultiva en la comodidad, sino en la tormenta. No surge de la ausencia de problemas, sino de la manera en que los enfrentamos. Cada desafío que la vida pone en tu camino es una invitación a activar esa fortaleza interior. Y muchas veces, esa fortaleza se manifiesta en formas que nunca imaginaste. En la paciencia para esperar sin desesperar, en la humildad para pedir ayuda, en la valentía para aceptar lo que no puedes cambiar, en la creatividad para buscar nuevas soluciones. Ser resiliente es entender que no tienes que ser perfecto, ni tener todas las respuestas, ni caer menos que los demás. Es aceptar tu humanidad, con sus límites y sus fallas, y desde esa aceptación construir una versión de ti que no depende de circunstancias externas para sentirse completa. La resiliencia es también un acto de amor propio, porque implica cuidar de ti mismo en medio de la tormenta, escucharte, respetar tus tiempos, darte permiso para descansar y sanar. No es un desgaste ni un sacrificio heroico, es una construcción diaria, un trabajo paciente que se nutre de pequeños actos de coraje. En la cultura actual, a veces se romantiza el sufrimiento, se glorifica la lucha sin fin como si fuera la única forma de ser fuerte. Pero la resiliencia no es sinónimo de desgaste ni de sacrificio insano. Es un equilibrio delicado entre fuerza y suavidad, entre persistencia y adaptación. La verdadera fortaleza está en saber cuándo insistir y cuándo soltar, cuándo empujar y cuándo esperar, cuándo ser duro contigo mismo y cuándo ser tu mejor amigo. Y aunque la resiliencia parece un don reservado para algunos, en realidad es una capacidad que todos podemos desarrollar. No es algo con lo que se nace o no se nace, es un aprendizaje, un hábito, un compromiso. Por eso, el primer paso para ser resiliente es cambiar la mirada que tenemos sobre el fracaso, el dolor y la dificultad. En lugar de verlos como enemigos, debemos verlos como maestros, como escenarios donde podemos practicar esa flexibilidad interior que nos permite seguir adelante, ajustándonos a la realidad, pero sin perder el rumbo. La resiliencia nos invita a transformar la narrativa de la víctima en la narrativa del creador, a dejar de ser espectadores pasivos de lo que nos sucede para convertirnos en protagonistas activos de nuestra vida. Y eso requiere valentía, porque implica enfrentar las sombras, las heridas, los miedos que muchas veces hemos enterrado para sobrevivir. Pero también implica esperanza. La esperanza de que cada caída tiene sentido, que cada dificultad es un peldaño hacia una versión más auténtica y poderosa de nosotros mismos. Y esa esperanza se alimenta con cada acto de resiliencia, con cada vez que nos levantamos, con cada vez que seguimos a pesar del cansancio, con cada vez que creemos en la posibilidad de un mañana mejor. En ese sentido, la resiliencia es la verdadera fortaleza. No la que se mide en músculos o en logros externos, sino la que se siente en el alma, la que te permite mirar la vida con ojos de guerrero y de sanador al mismo tiempo, la que te sostiene cuando el mundo parece caer a tu alrededor, la que te dice una y otra vez que no estás solo y que tienes dentro todo lo necesario para ir más allá de lo posible.
Por eso, no temas a las dificultades, no huyas de ellas. Abrazarlas con conciencia y amor es la forma más poderosa de crecer. Porque la resiliencia no solo nos ayuda a superar las crisis, sino a transformar esas crisis en cimientos firmes sobre los que construir una vida extraordinaria. Y si aprendes a verla así, descubrirás que no hay obstáculo que no puedas enfrentar, que no hay caída que no puedas convertir en impulso, que no hay tormenta que no puedas atravesar para llegar a la calma. La resiliencia es la semilla de la transformación, el faro en la noche oscura, el eco de tu fuerza interior resonando en el mundo. Y esa fuerza, cuando la reconoces y la cultivas, te lleva más allá de lo posible. Capítulo 9. El silencio donde nace la claridad. En un mundo que parece girar a una velocidad imparable, el silencio se ha convertido en un bien escaso, casi un lujo imposible de alcanzar. Estamos rodeados de ruido constante, el ruido externo de las ciudades, las pantallas, las voces, las notificaciones, y también el ruido interno, esa voz que no para de hablar dentro de nuestra cabeza, con pensamientos acelerados, preocupaciones, juicios, miedos y dudas que parecen no darnos tregua. Pero el silencio no es simplemente la ausencia de sonido. Es un espacio sagrado donde la mente encuentra reposo, donde las emociones pueden ser escuchadas sin distracciones, donde el alma se conecta con su esencia más profunda. Y es en ese silencio donde nace la claridad. Porque la claridad no viene del ruido, ni de la prisa, ni del exceso de estímulos. La claridad surge cuando te detienes, cuando te vuelves hacia adentro, cuando dejas de buscar respuestas afuera y permites que las respuestas emerjan desde tu centro. El silencio es un territorio incómodo para muchos, porque sin ruido, sin distracciones, no podemos seguir huyendo de lo que realmente somos, de lo que realmente sentimos. En el silencio no hay lugar para la evasión, solo para la presencia. Y esa presencia, aunque a veces dolorosa, es el primer paso hacia una vida auténtica. En el silencio te enfrentas con tus pensamientos más profundos, con tus emociones más genuinas, con tus deseos más verdaderos. En el silencio se desploman las máscaras, se desvanecen las ilusiones y queda solo lo esencial. Por eso, cultivar el silencio es un acto de valentía. Es apartarte del ruido para encontrarte contigo mismo. Es crear un espacio donde la verdad puede manifestarse sin interferencias. Es aprender a escuchar lo que el corazón y la mente tienen para decir cuando se les da la oportunidad. Y aunque al principio pueda parecer difícil, incluso aterrador, el silencio es una herramienta indispensable para ir más allá de lo posible. Porque solo desde la claridad interior puedes tomar decisiones alineadas con tu propósito. Solo desde el silencio puedes distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que te empuja hacia adelante y lo que te detiene. Solo desde ese espacio sagrado puedes diseñar la vida que realmente deseas, no la que te han impuesto, ni la que crees que deberías querer. Además, el silencio es una fuente de creatividad y sabiduría. Cuando callamos la mente, emergen nuevas ideas, soluciones inesperadas, perspectivas frescas. La intuición se vuelve más nítida y la conexión con tu esencia más fuerte. El silencio también nos enseña la paciencia. En una sociedad que exige respuestas rápidas y resultados inmediatos, aprender a esperar, a confiar en el proceso, a sostener la incertidumbre, es una forma poderosa de resiliencia. Es entender que el crecimiento no siempre es visible, que el cambio no siempre es ruidoso, que a veces el avance más significativo ocurre en la quietud. Por eso, incorporar momentos de silencio en tu vida no es un capricho ni una pérdida de tiempo. Es un acto de amor propio y de respeto hacia tu camino. Es permitirte ser, sin pretensiones ni juicios, sin presión ni exigencias. Es abrir un espacio donde puedes sanar, reconectar, recargar energías y, sobre todo, escuchar la voz interna que te guía hacia lo que realmente importa. Cuando aprendes a encontrar el silencio dentro de ti, descubres que no estás solo, que en ese espacio habita una sabiduría ancestral, una fuerza silenciosa que sostiene tu caminar.
una fuerza que te invita a confiar, a soltar, a avanzar con paso firme, aunque no siempre veas el camino completo. Y así, el silencio se convierte en un aliado poderoso para ir más allá de lo posible, porque en la calma de ese espacio interior, las piezas encajan, las dudas se disipan y la visión se despeja. Y es desde esa claridad que puedes crear, actuar y transformar tu vida de manera profunda y auténtica. Por eso, no temas al silencio. No lo evites ni lo llenes de ruido para sentirte ocupado o protegido. Busca el silencio, escúchalo, déjalo entrar. Regálate ese espacio sagrado donde la claridad puede nacer y donde el viaje a lo imposible realmente comienza. Capítulo 10. La importancia de rodearte de lo correcto. La gente con la que decides compartir tu tiempo, tu energía y tu espacio no es un dato menor en tu vida. Es una de las piezas clave que determina cuánto puedes avanzar y hasta dónde puedes llegar. Rodearte de lo correcto, personas, ambientes, influencias, es una estrategia esencial para ir más allá de lo posible. No se trata solo de tener compañía o pasar el rato, sino de elegir conscientemente quién forma parte de tu círculo íntimo y quién no, qué energías permites cerca y cuáles decides alejar. Porque no es un secreto que somos el reflejo de quienes nos rodean y que nuestras decisiones, pensamientos y emociones se ven profundamente influenciados por ese entorno social. Cuando estás rodeado de personas que te apoyan, que creen en ti, que te desafían a crecer y que te impulsan a ser mejor, ese entorno actúa como un trampolín. Es un espacio seguro donde puedes mostrarte vulnerable, donde tus ideas son escuchadas, donde tus errores se aceptan y donde tus sueños encuentran eco y aliento. Por el contrario, cuando te rodeas de quienes te critican, te desmotivan o simplemente no comparten tu visión, ese ambiente se convierte en un lastre, una cadena invisible que limita tu vuelo. Lo correcto no significa necesariamente tener cerca solo a personas perfectas o exitosas, sino a aquellas que suman a tu vida, que aportan desde la honestidad, el respeto y el crecimiento mutuo. Porque a veces el entorno correcto es también aquel que te confronta, que te hace cuestionar tus creencias, que te impulsa a salir de tu zona de confort, pero siempre desde un lugar de amor y deseo genuino de verte avanzar. Elegir tu círculo no es algo superficial ni accidental, es un acto de responsabilidad contigo mismo y con tu destino. Es una decisión que puede definir la calidad de tus días, la fuerza de tu ánimo y la claridad de tu camino. El entorno correcto incluye también el espacio físico donde habitas y trabajas. Un lugar ordenado, limpio, lleno de cosas que te inspiran, que te conectan con tus metas, es un apoyo silencioso que te mantiene enfocado y motivado. Por eso, rodearte de lo correcto es también cuidar esos detalles que muchas veces ignoramos, pero que suman más de lo que creemos. En la era digital, elegir bien a quién seguimos, qué contenidos consumimos y con qué personas interactuamos en redes sociales es parte de esa selección consciente. Porque las influencias invisibles también moldan nuestro pensamiento y actitud. Y al igual que con las personas que tenemos cerca físicamente, no podemos permitir que esas influencias nos desvíen de nuestra esencia y propósito. Construir un entorno correcto no significa cerrar puertas ni aislarse. No es un acto de exclusión sino de selección. Es abrir espacio para lo que te nutre y dejar ir lo que te desgasta. Es crear un ecosistema que te permita florecer, con todas las imperfecciones, luchas y aprendizajes que eso implica. Reconocer la importancia de lo que te rodea es también aprender a decir no. Porque decir no a ciertas personas, situaciones o hábitos tóxicos es un acto de amor propio y de valentía. No siempre es fácil, especialmente cuando hay vínculos afectivos o históricos de por medio, pero es imprescindible para avanzar sin cargas innecesarias. Además, el entorno correcto es un campo fértil para la inspiración y la creatividad. Cuando estás en un espacio donde te sientes valorado y comprendido, tu mente se expande, tus ideas fluyen y tu energía se multiplica. Es el caldo de cultivo perfecto para que tus proyectos tomen forma y tus sueños se materialicen. Por último, rodearte de lo correcto también implica ser consciente del tipo de persona que eres para los demás, porque esa energía que recibes también la das.
Ser parte de un círculo que impulsa requiere que tú también seas un motor de apoyo, confianza y crecimiento para quienes te rodean. Es un intercambio constante, un tejido vivo que se fortalece con la autenticidad y el compromiso. En definitiva, entender la importancia de rodearte de lo correcto es uno de los secretos menos visibles pero más poderosos para trascender límites y alcanzar lo que hoy parece inalcanzable. Porque tu entorno no solo refleja quién eres, sino quién puedes llegar a ser. Y cuando eliges con conciencia, ese entorno se convierte en el mejor aliado para ir más allá de lo posible. Capítulo 11. La magia de la acción persistente. En el vasto universo de los sueños y las aspiraciones, la acción persistente es el motor que convierte lo intangible en tangible, lo posible en realidad. Soñar es fundamental, pero sin acción, el sueño se desvanece como una sombra al atardecer. La persistencia, ese compromiso constante con tu objetivo, incluso cuando el camino parece interminable, cuando las fuerzas flaquean o cuando los resultados no llegan, es lo que separa a quienes alcanzan sus metas de quienes se quedan en el intento. La magia de la acción persistente no está en la velocidad ni en la intensidad momentánea, sino en la constancia día tras día, en la capacidad de levantarse una y otra vez, de avanzar un paso más cuando la fatiga se siente en cada músculo, cuando la mente susurra que es mejor detenerse, que es hora de abandonar. Esa magia tiene su raíz en la disciplina, una palabra que muchos temen porque la asocian con rigidez y sacrificio, pero que en realidad es la estructura que sostiene la libertad de crear, de construir, de transformar. La disciplina es la elección consciente de priorizar lo que realmente importa, de enfocar tu energía en aquello que te acerca a tus objetivos, incluso cuando no hay motivación o cuando el entusiasmo se ha esfumado. La acción persistente también implica aceptar que el fracaso es parte del proceso. Cada error, cada tropiezo, cada desvío es una oportunidad para aprender, ajustar el rumbo y fortalecer el compromiso. No se trata de evitar el fracaso, sino de integrarlo como un maestro imprescindible en el camino hacia lo extraordinario. Esta actitud te enseña a valorar el proceso tanto como el resultado, a disfrutar de cada pequeño avance y a ser paciente con los tiempos que cada etapa requiere. La persistencia se alimenta de una visión clara y poderosa. Cuando tienes una imagen nítida de lo que quieres lograr, es más fácil sostener el esfuerzo, porque sabes hacia dónde vas y por qué vale la pena cada sacrificio. Esa visión se convierte en el faro que ilumina los días grises y las noches largas, que mantiene encendida la llama interna cuando las circunstancias externas no ayudan. La acción persistente también se manifiesta en la capacidad de adaptarte sin perder el foco. Porque el camino hacia lo posible raramente es recto o predecible. Se presenta con curvas, obstáculos inesperados, cambios de escenario. Ser persistente no significa ser terco ni rígido, sino tener la flexibilidad para ajustar tu estrategia, reinventar tu método y seguir avanzando, siempre con la mirada fija en la meta. Además, la persistencia se fortalece con la motivación interna, esa fuerza que nace de un propósito auténtico, de una conexión profunda con lo que quieres lograr, que trasciende las recompensas externas y los reconocimientos superficiales. Cuando la motivación viene de adentro, la acción se vuelve un acto de amor hacia ti mismo y hacia tu sueño, y no una carga ni una obligación. La magia de la acción persistente se evidencia también en los resultados acumulados. Cada pequeño paso suma, cada esfuerzo se acumula y con el tiempo genera un cambio significativo. No subestimes el poder de la constancia, porque es la suma de acciones pequeñas y repetidas lo que crea grandes transformaciones. En ese sentido, la persistencia es una inversión a largo plazo, un compromiso que se renueva cada día con la certeza de que el esfuerzo dará frutos, aunque no siempre se vean de inmediato. La acción persistente también crea un círculo virtuoso. Cuanto más actúas, más confianza generas en ti mismo. Cuanto más avanzas, más claro se vuelve el camino. Cuanto más te acercas a tu meta, más motivación encuentras para seguir. Este ciclo positivo es un aliado poderoso para superar dudas, inseguridades y obstáculos.
Sin embargo, mantener la persistencia no significa hacerlo todo solo ni sin descanso. Reconocer cuándo pausar, cuándo pedir ayuda, cuándo ajustar el ritmo, es parte de la sabiduría que acompaña a la acción constante. El equilibrio entre esfuerzo y cuidado personal es esencial para sostener la energía y evitar el desgaste. La magia de la acción persistente no reside solo en la cantidad de esfuerzo, sino en la calidad y en la coherencia con tu propósito y valores. Es una danza sutil entre la determinación férrea y la escucha interna que te guía hacia lo que realmente importa. Por eso, cuando aprendes a honrar esta magia, descubres que no hay límite real para lo que puedes lograr, que la diferencia entre lo posible y lo imposible está en la voluntad inquebrantable de seguir adelante un paso a la vez, con fe en ti mismo y en el proceso. Y así, la acción persistente se convierte en el puente invisible que conecta tus sueños con la realidad, en la fuerza silenciosa que te lleva más allá de lo posible. Capítulo 12. La importancia de la mente abierta. La mente abierta es mucho más que una cualidad deseable, es una necesidad fundamental para quien busca ir más allá de lo posible. Vivimos en un mundo que cambia constantemente, donde las certezas se desvanecen y las verdades absolutas son cada vez más escasas. Mantener una mente abierta es la llave que nos permite navegar estas aguas turbulentas con flexibilidad, aprendizaje y crecimiento. Pero, ¿qué significa realmente tener la mente abierta? No es simplemente aceptar cualquier idea sin cuestionarla, ni ser un terreno fértil para todas las opiniones sin filtro. Tener la mente abierta implica una actitud activa de escucha, una disposición consciente a considerar perspectivas distintas a las propias, a evaluar nuevas evidencias y a cambiar de opinión cuando los hechos lo requieran. Es un equilibrio delicado entre el escepticismo inteligente y la curiosidad genuina, entre la firmeza en los propios valores y la flexibilidad para adaptarlos cuando la realidad lo demanda. Una mente abierta no se cierra por miedo, orgullo o comodidad. No se aferra a lo conocido solo por costumbre o por evitar la incomodidad del cambio. En cambio, busca entender antes de juzgar, busca ampliar antes de limitar, busca crecer en vez de estancarse. Este estado mental es un campo fértil para la innovación, la creatividad y la resolución de problemas. Porque cuando te permites ver más allá de tus prejuicios y creencias limitantes, abres la puerta a nuevas ideas, soluciones inesperadas y caminos alternativos que quizá nunca habrías considerado. La mente abierta también es una herramienta esencial para la empatía y las relaciones humanas. Al aceptar que otras personas pueden tener experiencias y puntos de vista distintos sin que eso devalúe tu verdad, construyes puentes en lugar de muros. Esta capacidad de comprensión y respeto mutuo es la base de conexiones auténticas y enriquecedoras que te impulsan a crecer y a superar tus propias limitaciones. Sin embargo, mantener una mente abierta no es tarea fácil, requiere un esfuerzo constante para cuestionar nuestras propias creencias, para enfrentar la incertidumbre y para tolerar la ambigüedad. Porque abrir la mente implica reconocer que no siempre tenemos todas las respuestas, que podemos estar equivocados y que el aprendizaje es un proceso sin fin. Esta humildad intelectual es la que nos permite avanzar más allá de lo posible, porque nos libera de la trampa de la certeza absoluta, que limita y encierra. Además, una mente abierta te prepara para la adaptabilidad. En un mundo donde lo único constante es el cambio, la rigidez mental es sinónimo de estancamiento. La capacidad de ajustar tus pensamientos, estrategias y actitudes frente a nuevas circunstancias es un factor decisivo para alcanzar metas que parecen imposibles. La mente abierta es también una invitación a la exploración interna. No solo se trata de estar receptivo a ideas externas, sino de observar con honestidad y sin prejuicios lo que hay dentro de ti, tus creencias, miedos, prejuicios y patrones mentales. Esta autoindagación es un paso fundamental para liberarte de cadenas invisibles que limitan tu potencial. A su vez, abrir la mente fomenta la creatividad, porque cuando rompes las barreras mentales que te impiden ver más allá, permites que la imaginación y la inspiración fluyan con mayor libertad. Las ideas se mezclan, se transforman, se combinan para dar lugar a soluciones originales y a proyectos innovadores. En este sentido, la mente abierta es un espacio donde la magia de la creación ocurre. Pero también implica elegir con sabiduría,
No se trata de aceptar todo sin filtro, sino de evaluar críticamente lo que llega a ti y decidir qué incorporar y qué dejar ir. Este discernimiento es parte del poder que te da la mente abierta, porque te convierte en un agente activo de tu propia evolución, no en un receptor pasivo de influencias externas. Finalmente, la mente abierta es una fuente de libertad. Libertad para pensar, para sentir, para hacer. Libertad para cuestionar el status quo, para desafiar las normas y para construir tu propio camino con autenticidad. Cuando cultivas esta apertura, te liberas de las ataduras del dogma, del conformismo y del miedo al cambio. Y desde esa libertad puedes verdaderamente ir más allá de lo posible. En definitiva, la mente abierta es un pilar imprescindible en la construcción de una vida extraordinaria. Es el faro que ilumina el camino cuando la oscuridad de la duda o la confusión parecen invadirlo todo. Es el puente que conecta el presente con el futuro, la experiencia con la innovación, el yo con el otro. Por eso, si quieres trascender límites y alcanzar aquello que hoy parece inalcanzable, comienza por abrir tu mente. Y desde esa apertura, permite que todo lo que eres y todo lo que sueñas se expanda sin fronteras. Capítulo 13. El poder transformador de la resiliencia. En el camino hacia lo extraordinario, la resiliencia se erige como una de las cualidades más valiosas y decisivas para atravesar las tormentas que la vida inevitablemente presenta. No es simplemente resistir o aguantar, sino la capacidad profunda y dinámica de adaptarse, de levantarse una y otra vez, de aprender del dolor y de usar cada dificultad como un trampolín hacia un nuevo nivel de fortaleza y sabiduría. La resiliencia es un proceso interior, un músculo emocional y mental que se fortalece con la experiencia y con la intención consciente. Es la fuerza invisible que sostiene a quienes han enfrentado pérdidas, fracasos, rechazos o cambios abruptos, y que, en lugar de hundirse, emergen con una visión renovada, un propósito más claro y un espíritu indomable. Sin resiliencia, los desafíos pueden parecer muros infranqueables, pero con ella, esos mismos desafíos se convierten en oportunidades para reinventarse y crecer. Esta capacidad no es innata ni mágica, se construye día a día, en la manera en que eliges interpretar las circunstancias y en cómo decides responder frente a la adversidad. Cada vez que decides no rendirte, que buscas la luz en medio de la oscuridad, que encuentras un aprendizaje en la caída, estás alimentando tu resiliencia. Un aspecto crucial de la resiliencia es la aceptación. No se trata de resignarse pasivamente al sufrimiento, sino de reconocer la realidad tal como es, sin negaciones ni ilusiones. Aceptar lo que sucede permite liberar energía que, en lugar de estar atrapada en la resistencia o la frustración, puede ser canalizada hacia la búsqueda de soluciones, el cambio y la transformación. La resiliencia también está profundamente ligada a la esperanza, a esa capacidad de imaginar un futuro mejor incluso cuando el presente parece desolador. Esa esperanza es una fuerza vital que impulsa a seguir adelante, que inspira a persistir y a confiar en que las circunstancias pueden cambiar para bien. Además, la resiliencia se nutre de la autocompasión y el amor propio. Ser resiliente no significa ser duro contigo mismo ni negar tus emociones, sino permitirte sentir, sanar y cuidar de ti con ternura. Reconocer tus límites y necesidades es parte fundamental de este proceso, porque solo desde un lugar de equilibrio interior puedes sostener la fuerza necesaria para continuar. La resiliencia no solo se manifiesta en momentos de crisis, sino también en la cotidianeidad, en esas pequeñas decisiones diarias de no ceder ante el desánimo, de mantener la mirada en la meta a pesar de las distracciones, de seguir sembrando cuando los frutos aún no son visibles. Esa constancia silenciosa es la base sobre la que se construyen los grandes logros. Por otra parte, la resiliencia nos invita a redefinir el significado del fracaso. En lugar de verlo como un final o una derrota, aprender a interpretarlo como una parte necesaria del aprendizaje y del crecimiento personal transforma la manera en que enfrentamos los obstáculos. Cada tropiezo contiene en sí mismo una semilla de oportunidad que solo la resiliencia puede germinar. Este poder transformador también se refleja en la capacidad de adaptación. La vida es impredecible, y la habilidad para ajustarse sin perder la esencia, para reinventarse cuando las circunstancias lo exigen, es una expresión pura de la resiliencia.
Ser flexible ante los cambios y mantener la integridad personal es el equilibrio que permite superar las tormentas sin naufragar. La resiliencia también fortalece las relaciones. Cuando estamos emocionalmente fuertes y equilibrados, somos capaces de construir vínculos saludables, apoyar a otros en sus propios procesos y recibir ayuda sin sentirnos vulnerables. Este intercambio genuino es un recurso invaluable para sostenernos en los momentos difíciles. Finalmente, el poder transformador de la resiliencia nos conecta con un sentido más profundo de propósito. Cada experiencia, cada desafío superado, cada momento de caída y levantada nos acerca más a la versión auténtica y plena de nosotros mismos. Nos recuerda que somos capaces de mucho más de lo que imaginamos y que, más allá del dolor, existe siempre la posibilidad de renacer, de reinventarnos y de alcanzar aquello que hoy parece imposible. Por eso, cultivar la resiliencia no es solo prepararse para enfrentar dificultades, sino construir una vida rica en significado, fortaleza y esperanza. Porque es esa capacidad de transformar la adversidad en crecimiento lo que nos permite ir más allá de lo posible. Capítulo 14. La fuerza del enfoque y la claridad mental. En el vasto océano de distracciones que caracteriza nuestra era, la fuerza del enfoque y la claridad mental emerge como un faro indispensable para quienes desean trascender límites y alcanzar metas que parecen, a primera vista, inalcanzables. La mente humana, por su naturaleza, tiene la capacidad de soñar, imaginar y planificar, pero también es propensa a dispersarse, a saltar de una idea a otra, a perderse en el ruido constante de estímulos que provienen de nuestro entorno. En este contexto, cultivar la habilidad de concentrarse en lo esencial, de mantener la atención fija en aquello que realmente importa, se convierte en un acto de poder personal y en la base para materializar cualquier proyecto o sueño. El enfoque no es simplemente hacer muchas cosas al mismo tiempo con rapidez. Es, en cambio, la capacidad de dedicar la energía y la atención completa a una tarea o meta específica, con la intención clara de avanzar hacia ella. Esta fuerza interior, que parece sencilla pero que en realidad requiere práctica y disciplina, es la que marca la diferencia entre la dispersión constante y el progreso sostenido. La claridad mental, por su parte, es el estado en el que las ideas, prioridades y objetivos están definidos con precisión, sin interferencias que confundan o paralicen. Cuando la mente está clara, se eliminan las dudas innecesarias, se reducen los pensamientos contradictorios y se logra una visión nítida del camino a seguir. Esta claridad es el combustible que alimenta el enfoque, pues sin una meta bien establecida, concentrarse pierde sentido y dirección. La combinación de enfoque y claridad mental permite optimizar el uso del tiempo y la energía, evitando el desgaste causado por la indecisión o la multitarea improductiva. En un mundo donde el tiempo parece escaso y las demandas múltiples, esta habilidad se convierte en una ventaja competitiva, un recurso estratégico para quienes aspiran a ir más allá de lo posible. Cultivar el enfoque requiere entrenar la mente para resistir las distracciones externas e internas. Las distracciones externas son muchas: notificaciones constantes, interrupciones, ruidos, información fragmentada que nos bombardea sin pausa. Pero también existen las internas, pensamientos errantes, dudas, miedos, preocupaciones que desvían nuestra atención y afectan nuestro rendimiento. Aprender a reconocer estas fuentes de dispersión y desarrollar herramientas para gestionarlas es un paso fundamental en el camino hacia la maestría personal. Entre estas herramientas, técnicas como la meditación, la práctica de la atención plena, mindfulness, la organización del tiempo y el establecimiento de prioridades juegan un rol crucial. La meditación, por ejemplo, ayuda a entrenar la mente para estar presente, para observar sin juzgar y para regresar al foco cuando se pierde. El mindfulness permite desarrollar una conciencia continua del momento presente, reduciendo la tendencia a divagar mentalmente. La organización del tiempo, mediante métodos como la técnica Pomodoro o la planificación por bloques, facilita dedicar periodos específicos y sin interrupciones a tareas importantes. Establecer prioridades claras, por otro lado, ayuda a distinguir lo urgente de lo importante y a decidir en qué enfocar la energía para maximizar resultados. Pero más allá de las técnicas, la fuerza del enfoque está profundamente ligada a la intención y al compromiso personal.
Cuando el propósito es fuerte, cuando la motivación interna está alineada con los valores y sueños, el enfoque se convierte en una expresión natural y potente. En ese estado, las distracciones pierden peso y la mente se mueve con fluidez hacia la meta. La claridad mental, igualmente, surge cuando hay un proceso de reflexión consciente, de análisis honesto de la situación y de toma de decisiones consciente. Es el fruto de un trabajo interior que implica ordenar pensamientos, definir objetivos realistas y establecer un plan de acción. En este sentido, la claridad no es un estado estático, sino un proceso dinámico que se renueva constantemente a medida que avanzamos, aprendemos y ajustamos el rumbo. Asimismo, la fuerza del enfoque en la claridad mental nos permite afrontar los obstáculos con mayor resiliencia. Cuando la mente está enfocada y clara, la incertidumbre se maneja mejor, las soluciones creativas surgen con mayor facilidad y la capacidad para mantener la calma y la concentración en momentos críticos se fortalece. Este equilibrio emocional es un recurso valioso para no perder la motivación ni la dirección cuando las circunstancias se tornan adversas. Además, el enfoque y la claridad mental contribuyen a la autoestima y a la confianza en uno mismo. Lograr avances visibles, concretar objetivos y mantener el control sobre el propio tiempo y energía genera un sentido de poder personal que alimenta el crecimiento y la perseverancia. Por último, estas cualidades son también esenciales para mantener un equilibrio saludable entre la vida personal, profesional y emocional. Cuando tienes claridad sobre lo que es verdaderamente importante y enfocas tu energía en ello, es más fácil establecer límites, cuidar de ti mismo y de tus relaciones y construir una vida que refleje tus verdaderos deseos y valores. En resumen, la fuerza del enfoque y la claridad mental es un pilar indispensable para trascender límites y expandir lo posible. Es una habilidad que puede cultivarse con práctica y compromiso, y que transforma la manera en que experimentamos el tiempo, la energía y las oportunidades. Porque cuando tu mente está clara y enfocada, no hay barreras que puedan detenerte. El camino hacia lo extraordinario se abre ante ti con una fuerza imparable, invitándote a avanzar sin miedo, con determinación y con la certeza de que estás construyendo paso a paso la vida que siempre soñaste. Capítulo 15. La valentía de salir de la zona de confort. La zona de confort es ese espacio mental y emocional en el que todo parece conocido, predecible y seguro. Es un lugar donde las rutinas se repiten, las decisiones son automáticas y el riesgo parece estar ausente. A simple vista, esta zona ofrece una sensación de estabilidad y protección que todos buscamos en mayor o menor medida. Sin embargo, permanecer demasiado tiempo dentro de esos límites invisibles puede convertirse en un freno poderoso para el crecimiento personal, para la realización de sueños y para la expansión de lo posible. La valentía de salir de la zona de confort es, por tanto, un acto revolucionario y transformador. Es el primer paso que separa a quienes simplemente sueñan de quienes realmente logran materializar esos sueños. Salir de la zona de confort implica enfrentarse a lo desconocido, a la incertidumbre, al miedo y, a menudo, a la incomodidad física y emocional. No es un acto impulsivo o temerario, sino una decisión consciente que nace de un deseo profundo de evolucionar, de ampliar horizontes y de desafiar los límites autoimpuestos. La valentía no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Reconocer que el miedo es una reacción natural ante lo nuevo y lo incierto, y no permitir que paralice, es un signo claro de fortaleza interna. Es ese valor el que permite dar el salto hacia experiencias que, aunque al principio puedan parecer intimidantes, con el tiempo se convierten en fuentes de aprendizaje, crecimiento y expansión personal. Además, salir de la zona de confort abre la puerta a la creatividad y la innovación. Cuando nos mantenemos en la rutina, nuestra mente tiende a funcionar en piloto automático, repitiendo patrones conocidos y limitando la generación de nuevas ideas. Pero al exponernos a situaciones nuevas y desafiantes, estimulamos la capacidad de pensar de manera diferente, de encontrar soluciones originales y de adaptarnos con mayor flexibilidad. Esta apertura es esencial para avanzar más allá de lo posible. La zona de confort también puede estar ligada a creencias limitantes que actúan como cadenas invisibles.
Pensamientos como no soy capaz, esto no es para mí o no puedo cambiar son ejemplos comunes que mantienen a muchas personas atrapadas en un ciclo de inacción y conformismo. La valentía para salir de esta zona implica cuestionar esas creencias, desmontarlas y reemplazarlas por una mentalidad de crecimiento y posibilidades. Es un proceso que requiere autoconocimiento, autoaceptación y sobre todo la voluntad de desafiar lo familiar. Por otro lado, esta valentía fomenta la resiliencia y la autoconfianza. Cada vez que te enfrentas a un reto fuera de tu zona segura y lo superas, fortaleces tu capacidad para afrontar futuras adversidades. Cada pequeño triunfo alimenta la confianza en ti mismo y en tus habilidades, creando un ciclo positivo que te impulsa a seguir explorando y expandiendo tus límites. Salir de la zona de confort también implica un compromiso con la autenticidad. Muchas veces permanecemos en lugares o situaciones que no nos satisfacen solo por miedo al cambio o al juicio externo. Sin embargo, cuando te atreves a salir y a explorar nuevas posibilidades, comienzas a descubrir quién eres realmente, qué quieres y cómo deseas vivir. Esta conexión con tu esencia es fundamental para construir una vida plena y significativa. En este proceso, es importante reconocer que el cambio puede ser gradual y que no siempre implica saltos gigantescos o decisiones radicales. Salir de la zona de confort puede comenzar con pequeños pasos, aprender una nueva habilidad, hablar en público, expresar una opinión diferente o cambiar una rutina diaria. Estos pequeños actos de valentía acumulados tienen el poder de transformar radicalmente tu realidad. Además, rodearte de personas que te apoyen y que compartan esta mentalidad de crecimiento puede facilitar enormemente el proceso. El apoyo social, la inspiración y el ejemplo de otros que han recorrido este camino te ofrecen motivación y confianza para seguir adelante. Finalmente, la valentía de salir de la zona de confort es una invitación a vivir con propósito y pasión. Es un llamado a dejar atrás la seguridad aparente que limita y abrazar la incertidumbre que abre puertas a lo extraordinario. Porque más allá de esa línea invisible está el terreno donde suceden los grandes cambios, donde los sueños toman forma y donde se descubre la verdadera capacidad humana de reinventarse y trascender. Así, dar ese paso no es solo un acto de coraje, sino un acto de amor hacia ti mismo y hacia la vida que mereces. Por eso, si quieres ir más allá de lo posible, comienza por mirar hacia esa zona cómoda que te ha protegido pero que también te ha limitado, y decide con valentía abrir la puerta hacia lo desconocido. Solo allí, en ese espacio inexplorado, reside el verdadero potencial para crear, crecer y transformar tu mundo. Capítulo 16. El viaje sin fin hacia la expansión personal. El viaje hacia la expansión personal es, por definición, un camino sin destino final. No es una ruta con una meta estática que al alcanzarla pone punto y final a nuestra búsqueda, sino una travesía dinámica, un proceso continuo de descubrimiento, crecimiento y transformación. Reconocer esto es fundamental para comprender la verdadera esencia de ir más allá de lo posible, porque nos libera de la presión de alcanzar un logro definitivo y nos invita a disfrutar y aprender de cada paso del recorrido. La expansión personal es un viaje hacia el interior y hacia el exterior, un movimiento que nos lleva a explorar no solo lo que somos en este momento, sino lo que podemos llegar a ser. Es un llamado a ir más allá de las limitaciones impuestas por la mente, el entorno o las circunstancias, y a conectar con una versión de nosotros mismos que aún está por descubrirse. Este proceso comienza con la conciencia. Tomar conciencia de quiénes somos, de nuestras fortalezas, debilidades, creencias, valores y deseos es el primer paso para cualquier transformación profunda. Sin esta claridad, es imposible trazar un camino auténtico y alineado con nuestra verdadera esencia. La expansión personal también requiere valentía y humildad. Valentía para enfrentar nuestras sombras, para cuestionar nuestras certezas y para aceptar los desafíos que el crecimiento implica. Humildad para reconocer que siempre hay algo nuevo por aprender y que la perfección es un mito que nos limita más que nos impulsa. A medida que avanzamos en este viaje, descubrimos que la expansión no es un proceso lineal ni uniforme. Habrá momentos de avance rápido, de descubrimientos reveladores, pero también habrá etapas de estancamiento, retrocesos y dudas.
Estas fases no son fracasos, sino parte integral del aprendizaje. La resiliencia, la paciencia y el compromiso se convierten entonces en compañeras indispensables para sostener el impulso y continuar adelante. La expansión personal nos invita a ampliar nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Nos desafía a salir de paradigmas rígidos, a cuestionar creencias limitantes y a abrirnos a nuevas posibilidades. Este proceso de apertura mental y emocional es una puerta hacia la creatividad, la innovación y la autenticidad. En este viaje, el autoconocimiento profundo es un recurso invaluable. Cuanto más nos conocemos, más capaces somos de identificar lo que realmente queremos, de reconocer las oportunidades que se presentan y de tomar decisiones conscientes que nos acerquen a nuestra mejor versión. La expansión también está ligada a la conexión con otros. No somos islas aisladas. Nuestro crecimiento se enriquece y potencia cuando compartimos experiencias, aprendemos de otros y nos apoyamos mutuamente. La empatía, la compasión y la colaboración son elementos que alimentan este proceso y lo hacen más pleno y significativo. Además, la expansión personal está profundamente relacionada con el propósito. Encontrar un sentido claro y motivador en la vida nos impulsa a seguir explorando, aprendiendo y superando obstáculos. El propósito actúa como un faro que guía nuestro camino, especialmente en los momentos de incertidumbre o dificultad. Este viaje también implica abrazar el cambio y la incertidumbre como aliados, no como enemigos. La vida es movimiento constante y al aceptar esta realidad podemos fluir con mayor facilidad y adaptarnos sin perder la esencia. La flexibilidad mental y emocional es, por tanto, una cualidad clave para sostener la expansión a lo largo del tiempo. En última instancia, el viaje hacia la expansión personal es un acto de amor hacia uno mismo y hacia la vida. Es un compromiso con la autenticidad, la libertad y la plenitud. Cada paso que damos más allá de lo posible es una afirmación de nuestra capacidad infinita para reinventarnos y para crear la vida que deseamos. Por eso, más que un destino, la expansión personal es una invitación constante a explorar, a crecer y a soñar sin límites. A medida que avanzamos, descubrimos que lo posible no es una frontera fija, sino un horizonte que se desplaza y se amplía con cada decisión, con cada desafío superado, con cada acto de coraje y de amor. Así, el viaje sin fin hacia la expansión personal es en realidad la aventura más extraordinaria y valiosa que podemos emprender, porque en él reside la esencia misma de nuestra humanidad y de nuestro potencial ilimitado. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.